La Pascua es aquella celebración judía que el pueblo de Israel adoptó porque Dios les dijo que lo hicieran cuando fueron sacados de la esclavitud en Egipto, y que dice la Biblia que esa noche Dios les dio una orden al pueblo de Israel. Les dijo: se van a juntar con su familia en su casa y van a sacrificar un cordero y lo van a comer como familia. La sangre del cordero la van a colocar en el marco, en el dintel de la puerta. Dice: porque esta noche pasará el ángel de la muerte. Faraón no quería dejar al pueblo de Israel salir. Los tenía cautivos por más de 400 años, habían vivido en esa tierra y en los últimos años habían sido esclavos de Egipto. Y Faraón había cerrado su corazón y no había dejado ir al pueblo de Israel. Entonces Dios envió a Moisés como libertador de Israel, y Dios le dijo a Moisés: dile a los judíos, a los hebreos, que esa noche se junten con sus familias en sus casas, coman el cordero, marquen los dinteles de la puerta con sangre, con la sangre del cordero. Y entonces dice: pasará el ángel de la muerte. Y dice: y matará a todos los primogénitos de todas las edades. Todo el que haya sido primogénito morirá esa noche. Pero donde se vea la sangre del cordero puesto en el dintel, en el marco de la puerta, dice: el ángel de la muerte pasará por alto, es decir, pass over, pasará y no morirá nadie en esa casa. Por eso se llama Passover, porque pasó, no se llama Esther. Alguien diga amén. No se llama Esther. A mí no me diga Happy Easter. Por favor, no me diga Happy Easter. No, dígame Happy Passover si quiere, o dígame, es más, no me diga nada. Pero pasó el ángel de la muerte, y dice que donde estaba la marca de la sangre, dice que ahí nadie murió en esa noche. Pero de todos los primogénitos de los egipcios murió el primogénito de todas las familias. Entonces, a raíz de eso nace la celebración judía de la Pascua. ¿Qué significado tiene? Bueno, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, fue en la fiesta de la Pascua. Fue cuando los judíos estaban celebrando la festividad que año por año celebraban. Esa semana Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro, y la gente lo proclamaba rey de los judíos. Decían: bendito el que viene en nombre de Jehová, hosana, y proclamaron a Jesús rey. Y entonces esa semana, en la fiesta de la Pascua, Jesús muere como el cordero de Pascua, pero él ya muere por el pecado de toda la humanidad. Él es el cordero perfecto que murió en la cruz del Calvario en la fiesta de la Pascua. Por eso para nosotros la celebración de la Pascua es una gran celebración. Fue cuando la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo. Alguien da gloria a Dios por eso. Alguien da gloria a Cristo por eso. Alguien se emociona de saber que tenemos al Cordero que nos limpia de todo pecado, que nos dio esperanza, que nos dio vida, que nos dio eternidad, y para Él vivimos. Amén. Bueno, eso es Semana Santa. No son huevos, no son conejas. Es la celebración de que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cómo cerramos la celebración? Alguien me dice. Porque Jesús murió un jueves. ¿Cómo celebramos?
con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el día 1 de abril vamos a tener una fiesta de resurrección. Vamos a cantar alabanzas de gozo, de júbilo, de gratitud, porque sí, murió en la cruz, fue puesto en una tumba, pero al tercer día resucitó. Se levantó de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. A ese es el que adoramos. Y por eso nos emocionamos tanto. Amamos a Cristo. ¿Alguien ama a Cristo? Aquí está. ¿Alguien ama a Cristo? Dice, yo amo a Cristo. Dígale, Señor, te amo. Dígale, Señor, te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Salvador. Y gracias por perdonarme. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Bueno, en medio de este ambiente de celebración de Pascua, yo quiero transmitir un mensaje preparándonos para ese gran domingo de resurrección. Yo quiero que ese domingo de resurrección usted traiga amigos, traiga familia, para que celebremos juntos con toda la comunidad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el mensaje de hoy se llama Agentes del Plan Redentor. Y como subtítulo dice, la influencia del cristiano en el plan de redención. ¿Cuál es la influencia que Dios quiere que nosotros tengamos en medio de todas estas celebraciones? Por años la iglesia se ha acostumbrado a venir a celebrar Pascua, a celebrar Navidad, a celebrar Thanksgiving, pero no nada más es una celebración. Tenemos una parte, tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Tenemos un lugar en medio de esa comunidad que está allá afuera. Tenemos un lugar en medio de nuestras familias. Tenemos una función como cristianos en medio de nuestros amigos. Tenemos una función en nuestro ambiente de trabajo. Tenemos una función con nuestros hermanos en Cristo y con nuestros vecinos. Dios nos puso ahí con un propósito. Dios puso a Familia Sinaí aquí en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México, con un propósito. No solamente es para venir a un par de celebraciones y venir un par de veces a la semana, sino que nos puso Dios para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Cuando un creyente es salvo, Dios le perdona sus pecados, viene a habitar en su corazón, y entonces hay algo que es en una de las doctrinas de la cruz que se llama la santificación. Diga conmigo, santificación. La santificación es el acto divino a través del cual Dios declara a la persona santo. Ahora sí, le voy a poner un reto bien difícil. Diga conmigo, yo soy un santo. Algunos les tembló la voz porque dijeron, soy todo menos un santo. Y algunos prefirieron no decirlo. Pero tú no eres santo porque yo digo que eres santo, ni porque tú dices que eres santo, sino porque Dios dice que eres santo. En ese acto divino de transformación viene el Espíritu Santo, toca la parte interna, la parte espiritual del individuo, y lo que antes era considerado un pecador impuro, impío, es transformado por un acto divino en santidad. Entonces tú eres santo porque Dios dice que eres santo. Ahora, ¿qué quiere decir santo? Santo no es lo que ustedes están imaginando, porque tenemos un concepto de los santos equivocado. Imaginamos a X santo puesto en un nicho, en un lugar, en un altar de adoración, le ponen una aureola arriba o se le rinde un nivel de adoración. Ese es el concepto que tenemos de santos. Pero el concepto bíblico de ser santo significa
que es apartado. Eso es ser un santo. Ser un santo no es una persona perfecta. Ser santo no es una persona que fue elevada por X número de procedimientos religiosos para ser llamado santo. Santo quiere decir solamente apartado para Jehová. Entonces la santificación tiene dos implicaciones. Número uno, tiene la implicación de apartarnos del mundo. Tiene que haber una separación de la conducta del mundo, del carácter que se tenía en el mundo, de la manera de vivir que se tenía en el mundo. Tiene que haber una separación. Tiene que haber un desprendimiento. La Biblia dice: salid de ellos, pueblo mío, y no os contaminéis. Entonces la santificación es el acto divino a través del cual Dios transforma nuestro ser interior por un acto divino. No hay ningún hombre, ninguna religión, ningún procedimiento que lo pueda hacer. Es solamente un acto de Dios. Es un acto del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Y entonces Dios opera ese milagro interior. También se le conoce como nuevo nacimiento, volver a nacer. Y a partir de ese momento, lo que Dios está diciendo: esta persona la he limpiado, la he transformado, la he cambiado, me pertenece. Alguien da gloria a Cristo Jesús. Y entonces Dios lo que quiere es que te apartes de las cosas del mundo. Ahora aquí se va a poner un poco feo el sermón, pero hay personas que quieren ser cristianos sin apartarse de las cosas del mundo. Hay personas que quieren vivir la vida cristiana sin dejar de hacer las cosas que hacían allá afuera en el mundo. Tiene que haber una renuncia. Tiene que haber una separación, porque eso es la santificación, es ser apartado. Tienes que dejar las prácticas del mundo. Hello, ¿están conmigo acá? Manera de hablar, manera equivocada de vestir, los lugares a los que se iba, ciertas amistades que lo único que hacen es conectarte con el pecado, el participar de las cosas que ofenden a Dios. Entonces el cristiano tiene que apartarse, tiene que dejar aquello, pero eso es solamente la mitad de la santificación. Porque la santificación es que soy apartado para. ¿Están conmigo, hermanos? Todavía acá. Entonces no solamente me aparto de allá, sino que me aparto de allá para. ¿Para qué? Para servir a Dios. La santificación tiene dos aspectos importantes: apartarse del mundo para servir a Dios. Entonces es cuando le decimos a Dios: voy a dejar mi vida pasada, la voy a sepultar, la voy a entregar a ti en la cruz del Calvario, porque a partir de hoy quiero servirte. Quiero que mi vida te sea útil en tu obra. Quiero que mis finanzas sean útiles en tu obra. Quiero que mi conocimiento, quiero que mis vehículos, quiero que mi casa, quiero que mi capacidad que me diste, los dones, talentos y habilidades que me has dado, quiero que te sean útiles. Y entonces se empieza a involucrar en el servicio de la iglesia, a ministrar, a recibir la gente en la puerta, se bautiza, pasa los procedimientos que tenemos como iglesia para llegar a ser un líder y ponerse a servir en el reino de Dios y decir: no soy perfecto, pero quiero servirle a Dios. Alguien dele gloria a Cristo. Porque ninguno de los que estamos aquí, yo quiero que quede bien claro esto, ninguno de los que servimos porque somos perfectos. Y necesitamos
al Espíritu Santo, pero necesitamos entender nuestra función en el cuerpo de Cristo. Necesitamos al cuerpo, necesitamos entender cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender que Dios nos apartó para. Ahora, todo eso para comenzar mi sermón, todavía no empiezo. Calmados, tranquilos, apenas voy empezando. Entonces, en ese sentido, una vez que ya entendí que fui apartado para servir, ahora soy un agente de Dios. Soy un siervo de Dios. ¿Alguien puede decir soy un siervo de Dios? Siervo quiere decir una persona que está disponible, que está dispuesto, que es enseñable para servir a Dios. Entonces somos agentes de ese plan redentor. Cuando hablamos de redención, tenemos que entender que para que la redención tome efecto, tenemos que saber por qué es necesaria la redención. No vamos a entender, y ahorita voy a explicar, ahorita voy a dar la definición de redención, porque quiero asegurarme que todo el mundo entienda acá. Amén. Entonces, la redención es necesaria por causa del pecado y la caída del hombre. Les quiero hablar de 3 tipos de maldiciones que entraron al hombre y a la humanidad por causa del pecado. 3 niveles de maldición. Número 1 es la maldición sobre el ser humano. Número 2, hubo una maldición sobre la tierra, sobre la naturaleza, y ahorita voy a demostrarlo con la escritura. Y hubo una maldición sobre el lenguaje de los seres humanos. 3 tipos de maldición: sobre el ser humano, sobre la naturaleza y sobre el lenguaje. Estas 3 maldiciones están en la humanidad por causa del pecado del hombre. Génesis capítulo 3 verso 17 al 23 nos enseña sobre la maldición sobre el hombre y la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en un estado perfecto, los creó en un estado de santidad. Pero mire qué es lo que dice Génesis 3:17. Después de que el hombre había pecado, Dios le habló y le dijo, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será ¿qué? Dígalo conmigo. Maldita será ¿qué? Dígalo fuerte. Maldita será ¿qué? La tierra por tu causa. A veces pensamos muy poco en esto, en que vivimos en una tierra que está bajo maldición. Por eso no importa donde nosotros vayamos, vamos a encontrar pecado, quebrantamiento, soledad, depresiones, vicios, enfermedades. No solamente eso, vamos a encontrar ríos contaminados. Vamos a observar gente que tira basura por todos lados y no le importa. Y que la iglesia no ha hecho mucho en ese sentido. Hoy voy a hablar un poquito de eso. De cuál es nuestra función respecto a esto que la Biblia nos está enseñando. Dice, maldita, le dice Dios al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está hablándole al hombre que ha pecado. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición.
Lo que vino como consecuencia del pecado del hombre fue el cansancio por el trabajo. Adán no se cansaba cuando trabajaba. Alguien de gloria a Dios. Ahora que estuvimos instalando las luces, yo subí como 3 millones de veces la escalera. Las conté. Al siguiente día no me podía ni mover, me sentía las piernas así, mire, como de este tamaño, hasta caminaba yo así. Cansado, ¿verdad? Agotado. Los hombres que trabajan allá en el oil field y que tienen que sufrir el cansancio, el trabajo. ¡Wow! Todo eso es consecuencia del pecado, es consecuencia de la maldición por el pecado del hombre. El agotamiento, el trabajo no es una maldición. Ya Adán trabajaba antes del pecado. Ya Dios le había ordenado a Adán poner nombre a todos los animales del campo. Ya el trabajo sobre Adán era lo normal. Lo que no había era cansancio. Qué lindo, ¿verdad? Pero por causa del pecado del hombre vino el cansancio. Por eso le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de cual fue tomado. La maldición sobre el hombre fue que fue destituido. Romanos capítulo 3 verso 23 nos dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la escritura, fueron destituidos. El hombre fue sacado de la presencia de Dios desde el huerto del Edén, y hasta el día de hoy la humanidad entera vive lejos, vive fuera de la presencia de Dios. Hay quienes cometen el error de pensar y de decir que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos considerados hijos de Dios. Creación de Dios es el hombre, porque Dios nos creó. El Hijo de Dios, en Juan capítulo 1 dice la Biblia: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Entonces, o eres creación o eres hijo. Todo depende si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si estás viviendo en una relación personal con Él, entonces eres hijo. Si no eres eso, entonces eres creación. Pero hoy es el día que Dios quiere llegar a tu vida, a tu corazón, para que pases de creación a hijo. ¿Alguien está escuchando la palabra esta mañana, hermano? ¿La está recibiendo en su corazón? Entonces vinieron 2 maldiciones, hemos visto bíblicamente. La primera vino sobre la tierra y la segunda también vino sobre el hombre, y fue sacado de la presencia de Dios. Luego vino una tercera maldición. Génesis capítulo 11 verso 1 al 11 dice: entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, había un solo idioma en la tierra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, mire lo que dice Dios: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel quiere decir confusión, eso quiere decir Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí encontramos la maldición sobre el lenguaje humano. Los hombres se habían puesto de acuerdo para construir una torre, decía, la cual nos lleve a Dios, pero no estaban hablando del Dios de los cielos. Estaban hablando del Dios de los babilonios. Estaban hablando de los dioses paganos. Es decir, construyamos una torre tan alta que podamos llegar hasta donde está el Dios, el altar donde se adora al Dios de los babilónicos. Y construyeron esa torre, y entonces dijo Dios que el hombre se había logrado poner de acuerdo porque había un mismo lenguaje. Dijo, bajemos, descendamos y confundamos el lenguaje. Por eso hasta el día de hoy hay tantos idiomas alrededor del mundo, por causa de la maldición en el lenguaje, en el ser humano. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿cuántos saben que Dios puede cambiar todas las cosas? Entonces Dios tenía un plan, y a ese plan se le conoce como el plan redentor de Dios. Ahora, vino una triple redención. Así como hay una triple maldición, viene una triple redención, porque todo lo que el diablo ha destruido de tu vida, Dios está dispuesto a construirlo. Porque todo cuanto el pecado ha lastimado en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida personal, Dios tiene el poder, la autoridad y su gracia, su misericordia para cambiarlo en bendición. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. No importa cuál es la historia de nuestra vida, no importa las maldiciones que han venido siguiendo tu casa. Porque no nos damos cuenta que a veces hay maldiciones generacionales que han venido atando a una generación detrás de la otra y detrás de la otra. Por eso en muchos casos se da quebrantamiento en los hogares a través del divorcio. Se dan los padres, se repiten los hijos, se repiten los nietos. Maldiciones a veces sobre cierto tipo de enfermedades que se repiten de padres a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Vicios, ataduras a drogas, alcohol, a cualquier tipo de adicción, pornografía. Viene una maldición que entra en una persona y se sigue a la siguiente generación, siguiente generación, siguiente generación, siguiente generación. Pecados como el adulterio, la infidelidad, que comienza en una generación y se repite y se repite y se repite, tercera, cuarta generación. Pero gloria a Dios que tenemos a Jesucristo. Por eso dice la Biblia en Primera de Juan que para eso envió Dios al Hijo del Hombre, para libertarlo, para deshacer las obras del diablo. Porque no importa las maldiciones que el diablo haya puesto sobre tu familia, sobre tu vida, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente. Pero tiene que estar la sangre del Cordero puesta en tu vida. Ya no tienes que ponerla en la sangre en la puerta de tu casa, ahora tienes que ponerla en tu corazón, porque la Biblia dice que en la sangre, el derramamiento de sangre trae perdón, trae remisión de pecados. Tiene que estar la sangre de Jesucristo puesta sobre tu vida para que el ángel de la muerte pase, para que la maldición de la muerte no toque tu casa, no toque tu vida. Y no estoy hablando de la muerte física, porque físicamente todos vamos a morir. Estoy hablando de muerte espiritual. Entonces Dios trajo 3 tipos de redención para 3 tipos de maldición. Ahora déjenme explicar qué quiere decir redención. El diccionario bíblico, el nuevo diccionario de la Biblia, define redención de la siguiente manera:
Redención, ponme la pantalla por favor ahí atrás. Redención ok, está muy atrás, tienes que ir más adelante. Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Cuando hablamos de redención, estamos hablando exactamente del acto de liberación de parte de Dios. Es el pago de un rescate. Lamentablemente en México los secuestros se han convertido en algo muy común. Esta semana oré por una familia, una persona que secuestraron a una de sus familiares en México, a una jovencita. Y entonces la familia tuvo que pagar una cantidad, X cantidad, para que los secuestradores les pudieran entregar a su hija de secundaria. Lamentablemente esas cosas son cada vez más comunes en México, ¿verdad? Pero esa es una manera de explicar lo que es la redención. Es el pago de un precio para liberar o para rescatar a una persona o a una cosa de una situación gravosa. ¿Cuál es esa situación gravosa? Las tres maldiciones de las que le estoy hablando: la maldición sobre la tierra, la maldición sobre el hombre y la maldición sobre el lenguaje. ¿Quién pagó ese precio? Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros estamos celebrando este ambiente de Pascua, este ambiente de Passover, este ambiente donde recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Alguien dele gloria a Dios en esta mañana. Alguien dele gloria a Dios. Alguien está agradecido con Dios por su amor, su misericordia, su fidelidad, porque pagó un precio. Y fue precio de sangre el que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros errores, por la maldición. Pero pagó un precio también, vamos a ver. Pagó un precio alto, altísimo, también por la redención de la tierra. Y también hubo una redención sobre el lenguaje. Apocalipsis capítulo 5 verso 9 al verso 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, escuchen, y con tu sangre, ¿qué? Nos has redimido para Dios. Qué linda es la palabra, ¿verdad que sí? Estamos entendiendo la redención. Dice: fuiste inmolado, fuiste crucificado, fuiste puesto, fuiste muerto, fuiste azotado en una cruz, y con tu sangre nos has redimido. En otras palabras, con tu sangre pagaste un precio para sacarnos de una situación gravosa. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. A mí me encanta la palabra. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A través de la sangre de Jesucristo, el hombre fue redimido. Y la razón por la que digo que somos agentes es porque la mayoría de los que estamos aquí conocemos ese mensaje. Tenemos que decirle allá afuera a la gente: hubo alguien que pagó el precio de tu maldición. Hubo alguien que pagó el precio de sangre en la cruz del Calvario para darte nueva vida. Luego vino la redención sobre la tierra. Mateo 27:51. Cuando Jesús está clavado en la cruz del Calvario, está muriendo, han sido puestos los clavos en sus manos, en sus pies, una corona sobre su cabeza.
dice que después de eso, Jesucristo dice, habiendo inclinado el rostro, expiró. Déjeme explico esa parte de la escritura. ¿Están conmigo? Présteme su atención. Dijo, y habiendo inclinado el rostro, expiró. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando una persona muere? Es al revés. Primero expira y luego inclina el rostro. Pero Jesús fue al revés. Él primero inclinó el rostro y luego expiró. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que su vida no se la quitaron. Dice la Biblia que Él la dio. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, dale ese aplauso a Jesucristo. Si vas a aplaudir, es para Jesucristo, no es para mí. A mí no ni me beneficia ni me afectan los aplausos. Si son para el Señor Jesucristo. Y es porque te llega la palabra. Cuando aplaudes, aplaude porque te llega la palabra. Amén. Aleluya. Déjeme explicar lo que Jesús estaba haciendo. La Biblia dice que su vida no se la quitaron, dice que Él la dio. Cuando una persona estaba muriendo en la cruz, acabo de descubrir algo de la crucifixión. Ahora que estuve en Jerusalén, ahí en el huerto donde Jesús fue sepultado, dijo este hombre que nos dio el tour por esa sección, nos enseñó unas fotos, que Jesús fue crucificado en una cruz literalmente bajita, que no estaba alta, que estaba a la altura donde la gente lo pudiera ver cara a cara y que lo pudiera maldecir y lo pudiera escupir al pasar por ahí. Eso yo no lo sabía. Así que Jesús fue puesto en una cruz. No fue puesto arriba de la montaña. Ahí está el monte de la calavera. Lo pudimos ver. Todavía se ve la forma en el monte. Se llama el monte Calvario o el monte de la calavera, porque ese monte tiene una figura que parece una calavera. Pero no fue puesto arriba del monte, fue puesto abajo del monte, donde había un camino donde toda la gente pasaba y entraba a Jerusalén por ese camino. Jesucristo fue crucificado afuera de la ciudad amurallada de Jerusalén, y entonces fue crucificado justo cerquita de una de las puertas donde la gente llegaba a la ciudad. Y los romanos crucificaban a los más malvados, a los más grandes criminales, los crucificaban y los ponían por donde toda la gente pasara como escarmiento, para provocar temor en la gente y no se levantaran en una revuelta en contra del gobierno romano. Y los crucificaban al lado del camino. Herodes había ya mandado crucificar cientos de personas antes de Jesucristo, y los había colocado en esos caminos donde la gente pudiera pasar y sentir vergüenza, lástima y maldecir a los que estuvieran en la cruz. Entonces Jesús es puesto ahí en la cruz, y dice la Biblia, y habiendo inclinado el rostro. Porque cuando Él está puesto en la cruz, entonces sus órganos están colapsando en su cuerpo, en su interior. Jesús no murió solamente por los clavos o no murió por la sangre que salió de su cuerpo. Jesús murió por asfixia. Porque el crucificado era puesto en la cruz, y entonces el crucificado tenía que erguir el rostro y tenía que mantenerse en lo más erguido y con los clavos puestos sobre sus pies. Que todos hemos visto a Jesús crucificado con un clavo aquí, pero no los crucificaban con el clavo aquí, los crucificaban con el clavo aquí. Se han descubierto huesos, se descubrió un hueso, un talón
con una persona y todavía tiene el hueso y todavía tiene el clavo atravesado por este lado acá. Entonces la persona crucificada estaba más o menos crucificada, quizás algo así, como en esta posición. Y entonces para sobrevivir, entonces la persona tenía que levantar su cuerpo con todo el dolor sobre sus pies, levantar el cuerpo para poder seguir respirando. Y entonces Jesús estuvo levantando su cuerpo lo más que podía por horas en la cruz, levantando el cuerpo, porque estaba pagando el precio de tus pecados, porque estaba pagando el precio de mis pecados. Y entonces pasaron horas y él levantaba su cuerpo, y entonces por eso exclamó delante del Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? No solamente era el dolor de los clavos, no solamente era el dolor de las manos, de la corona de espinas, los azotes que le habían dado los romanos. No solamente era su esfuerzo por mantener su cuerpo erguido, era la carga del pecado de toda la humanidad sobre nuestro Salvador y Redentor. Estaba pagando el precio que causa una infidelidad en el matrimonio. Estaba pagando el precio del dolor de nuestras enfermedades. Estaba pagando el precio que deja el alcoholismo en una familia. Estaba pagando el precio que dejan las adicciones en el corazón de los hijos. Estaba pagando el precio que deja el pecado en la familia, la pornografía. Estaba pagando el precio de las enfermedades del mundo producido por las drogas. Estaba pagando el precio tuyo y el precio mío en la cruz del Calvario, cuando todo el precio del pecado, el dolor del cáncer, el dolor de las infidelidades, el dolor de las mentiras, el dolor de las adicciones, del alcoholismo, de la drogadicción, estaba siendo puesto sobre la persona de Jesucristo. Por eso Isaías capítulo 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sobre la persona de Jesucristo estaba siendo puesto el precio de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, la esquizofrenia de los hombres y mujeres, la soledad. Estaba siendo puesto el dolor que vive una persona en depresión. Y estaba pagando el precio de la maldición del pecado sobre la vida de la humanidad. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Y gritó al Padre y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No era nada más los clavos, no era nada más la corona de espinas, era el dolor del pecado. Porque el pecado duele. El adicto a las drogas o al alcohol se goza mientras lo hace, pero causa mucho dolor a la familia. El que se mete con una mujer que no es su esposa, o un hombre que no es su esposo, y es infiel al pacto del matrimonio, se goza allá en la cama con otra persona, y a lo mejor se siente muy hombre o mejor mujer, o más valorado o mejor valorada, pero no sabe que lo que él está gozando allá está destruyendo acá. No se da cuenta que todo el placer que él está teniendo allá está destruyendo la vida de su esposa, de sus hijos, de sus generaciones. Pero Cristo pagó ese gran precio. Alguien da gloria a Cristo en esta mañana. Dale un aplauso a Jesucristo. Dale un aplauso porque Él pagó el precio de tu soledad, de tus depresiones, de tus ansiedades, de esquizofrenias. Él pagó el precio del dolor, del pecado. Él pagó el precio de la infidelidad. Él pagó el precio de nuestros errores. Y dice la Biblia: y nos dio vida juntamente con Cristo.
Y dice que a su iglesia la levanta y la pone en los lugares celestiales. Dale gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Pero no solamente eso. Cuando Jesús está ahí en la cruz del Calvario, dice, inclinó el rostro y entregó el Espíritu. Lo que Jesús dijo: he pagado el precio. ¿Sabes cuál es la última palabra que Jesús declaró en la cruz? Dijo, tetelestai. En griego, tetelestai. Hebreo, perdón, tetelestai. Bueno, ya no sé si es griego o griego, pero ya me confundí. Tetelestai, que quiere decir el precio ha sido pagado. ¿Sabes cómo lo traduce nuestra Biblia? Que dice consumado es, pero a mí me dice la traducción que a mí me gusta más es el precio ha sido pagado. El precio de tu dolor, el precio de tu soledad, el precio de la historia de tu familia fue pagada en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo consumado es, dice, habiendo inclinado el rostro, entregó el Espíritu. En otras palabras, en ese momento dijo, no hay nada más que hacer, no hay necesidad de seguir más aquí en esta cruz. Todo el pecado de toda la humanidad ha sido puesto sobre mí. Entonces inclinó el rostro, cedió su cuerpo, colapsaron sus órganos y murió. Por eso es que es importante entender que primero inclinó el rostro. En otras palabras, Él cedió, Él se entregó. En ese momento dejó de luchar por seguir vivo inclinó el rostro para provocar que sus órganos colapsaran, su respiración parara, y entonces murió, porque su vida no se la quitaron, Él la dio. Aleluya. Él no iba a permitir que un par de clavos le quitara la vida, Él la iba a entregar. Él no iba a permitir que los latigazos de los romanos le quitaran la vida, Él la iba a entregar. Él no iba a permitir que una cruz de madera le quitara la vida. Yo la voy a entregar, yo muero por mi propia voluntad. Alguien dele gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sabes que la tierra sintió la sangre de su creador. ¿Escuchaste lo que dije? La tierra sintió la sangre de su creador. Por eso la tierra tembló. Por eso cuando viene una persona a los pies de Jesucristo y es limpiado por su sangre, esa persona es tocada por un poder sobrenatural. Bendito sea su nombre. Por eso la tierra, en cuanto sintió esas gotas de su creador cayendo, estaba siendo redimida. Había entrado el proceso de redención en la tierra. Alguien dele gloria a Jesucristo. La Biblia declara y la Biblia nos dice que la tierra aún espera, aún gime por su redención final. Así como nosotros todavía estamos aquí en la tierra esperando la venida del Señor Jesucristo, esta tierra fue redimida también con su sangre. Por eso tembló, por eso se partieron las rocas, porque la sangre de su creador, al tocarla en la tierra, sabía que alguien estaba muriendo por la maldición que había sobre ella. Y en el libro de Apocalipsis encontramos que la Biblia dice que un día Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero Jesucristo comenzó el proceso en la cruz del Calvario, redimiendo la tierra. Ahora yo sé que te necesito terminar pronto, pero nomás sé. Y así como tenemos una función en predicar el evangelio de la redención a los hombres, tenemos una función en cuidar la tierra que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Esta tierra Dios la puso a cargo de la iglesia. Hello. Para cuidar, para no tirar agua además. Para cuidar nuestros ríos, para no tirar basura. Ay, pastor, ¿qué tiene que ver eso con cristianismo? Todo eso es cristianismo.
Para no tirar el aceite de nuestros carros en la tierra, dicen, al cabo nadie nos ve. Hello. También eso es ser cristianos. Alguien diga amén, hermanos, aleluya. Yo he estado en ciudades y países donde uno camina, uno va manejando y encuentra cantidades de basura por todos lados. Yo les he enseñado a mis hijos a jamás tirar ni siquiera un chicle. La envoltura del chicle, del dulce que se come, les he enseñado, no la tire, recójala, póngala en la bolsa. Cuando encuentre un lugar para ponerla apropiado, allá la pone, porque vivimos en esta tierra, tenemos que tener cuidado de ella. Diga amén. Alguien dice amén. El agua, no contaminarla, cuidar la naturaleza, mantener nuestros carros lo más afinados posible. Porque ese lugar donde Dios nos puso a habitar, somos guardianes, somos agentes del plan redentor. Y si Dios está planeando un día darnos cielos nuevos y tierra nueva, Dios quiere que hoy asumamos nuestro rol como iglesia cuidando la naturaleza. Que cuidemos la vegetación. Pastor, se está metiendo donde no lo llamaron. Si Dios derramó su sangre por esta tierra, ¿por qué nosotros no habríamos de cuidarla? Enseñemos a nuestros hijos, decir, hijo, ponga la basura en su lugar. Hijo, no tire más agua de la necesaria. Hijo, báñese en los tiempos normales. Hello. Hola familia Sinaí, si estamos aquí esta mañana. Es parte de la responsabilidad de la iglesia. Y luego vino la redención del lenguaje. Hechos 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Si regresamos a Génesis capítulo 11, nos vamos a encontrar que había gente de todas las naciones. Y entonces cuando Dios va a redimir el lenguaje humano a través del bautismo del Espíritu Santo, entonces estaba trayendo una redención sobre el lenguaje de los seres humanos. De tal manera que la Biblia nos enseña, Pablo dice que hay lenguas humanas y que hay lenguas angelicales. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo no solamente toca la parte de las lenguas angelicales, sino que toca y transforma nuestra manera de hablar. Transforma nuestra manera de hablar, la manera que le hablas a tus hijos, la manera que le hablas a tu esposo, la manera que le hablas a tus compañeros de trabajo, la manera en que te expresas. Tiene que ser guiado, tiene que ser motivado, tiene que ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber transformación. Por eso somos agentes del plan de redención. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes
en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.